de este Timoteo, el verdadero hijo en la fe, el amado hijo de Pablo, quien dio fruto al 30, al 60, al 100 por uno, impactado por la fe de Pablo. Esta carta escrita entre el 62 y 64 después de Cristo, 66 y 67. En este momento, como hemos visto, Pablo ha sido ya apresado por segunda vez. El César en Roma es Nerón, un hombre despiadado, un hombre malvado, y incendia Roma, culpa a los cristianos. Hay una persecución horrible, y aquí es cuando toman a Pablo como prisionero. Ya había tenido su primera audiencia, pero ya había sido condenado porque se le había acusado con cargos de traición, porque el único Dios, según ellos, era Nerón, y él decía pues que Cristo era rey, que es la verdad, ¿no? Y estamos en esta última carta de Pablo. Antes de morir, podríamos denominarla el testamento de Pablo a su amado hijo Timoteo, a quien le está diciendo cosas muy importantes. Y si fuera nuestra última oportunidad de hablar, ya fuéramos a morir, yo creo que diríamos cosas muy relevantes. Mientras que Timoteo sigue como pastor de la iglesia en Éfeso, las cosas no van bien, ¿verdad? Aparte de la persecución tan terrible que hay, la iglesia está entregada a idolatría, está entregada al materialismo, a la inmoralidad, falsa doctrina. Entonces Pablo tiene que animar a Timoteo. Esta carta es de las denominadas cartas pastorales, junto con Tito y Primera de Timoteo, pero aquí Pablo más que nada está dándole exhortación y consejos que le permitirán a Timoteo permanecer firme hasta el final. Como te he dicho, el versículo clave para mí es 2 de Timoteo 4, 7, 8. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, ¿verdad? Es esto, es un Pablo que ha peleado la batalla, ganó, que ha acabado la carrera, llegó a la meta y ha guardado la fe. Ha visto todo tipo de cosas en su servicio al Señor, pero Pablo está diciéndole a Timoteo: Timoteo, a pesar de lo que estás viviendo hoy, es posible acabar la carrera con éxito. Y cada cristiano tenemos esa batalla, cada cristiano tenemos esa carrera y tenemos que guardar la fe, pero es complicado, y no por cuestiones de que la salvación sea difícil. No, el Señor ya hizo todo, el camino está abierto, la salvación está para cualquiera que crea. Lo complicado, ¿verdad?, pues es nuestra falta de fe, nuestra falta de decisión en no abandonar nuestros ídolos y no decidirnos a entregarnos al Señor por completo. Eso es lo que lo hace difícil. En Hechos 14, 22 dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Primera de Pedro también dice: si el justo a duras penas se salva, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Entonces es algo bien importante, ¿no? Y esta carta es tan relevante por eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas nos pueden servir para acabar la carrera con éxito, para salir victoriosos? Pablo le está diciendo eso, ¿no? Hay victoria en el Señor. Y recapitulando un poco, bueno, ya vimos cómo en el primer capítulo Pablo le recuerda a Timoteo: ¿sabes qué? Timoteo, Cristo fue quien te envió. Timoteo, recuerda, tienes una fe genuina. Recuerda que tienes recursos ilimitados de parte de Dios con el cual Él te ha equipado para ser transformado a la imagen de Cristo, para llevar a cabo su voluntad. Pero recuerda, Timoteo, que tienes que avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Hey, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Timoteo, acuérdate, no seas infiel, no te avergüences. Tienes un llamado celestial inigualable. Perteneces al Rey del cielo y la tierra. Se te ha dado vida. Hay una herencia que estás por recibir. Cristo está resucitado y tú vas a resucitar junto con Él. ¿Y te acuerdas cómo le fue diciendo? Ya lo vimos todo esto. Retén, guarda, o sea, retén la palabra. Así es como un golpe que deja marca. Deja que haga marca, que deje una impresión en tu corazón la verdad. Cuídala, que tus convicciones sean vaciadas en el molde de la palabra de Dios. Porque sí, Dios ha prometido y ha mantenido su palabra, pero es nuestra responsabilidad. Cada generación es responsable de mantenerla. Es lo que le ha venido diciendo, ¿no? Hace 2 semanas ha empezado a hablar acerca de la gracia y de la aflicción, ¿no? Cómo hay aflicción en seguir a Cristo, y hoy vamos a concluir ese tema. Pero es bien importante, ¿no?, estar peleando la batalla correcta. Es bien importante estar siendo capacitados por la gracia de Dios, porque es una batalla que jamás vamos a ganar en nuestras fuerzas. No se lucha en la carne, se lucha en el poder del Espíritu Santo. Le dice Pablo a Timoteo: fortalécete en la gracia, ¿no?
Vimos los 3 ejemplos que nos dio, ¿verdad? Somos soldados y un soldado sufre penalidades, pero no se enreda en los negocios de la vida, sino que agrada al que lo tomó por soldado. Somos atletas, corremos una carrera, hay aflicción también, hay sacrificio en estar al día, un atleta cuida lo que come, se duerme temprano, se ejercita. Y número 3, somos granjeros, y eso es difícil porque a veces la tierra está dura. Hay que picarla, hay que volver a echar agua, hay que hacer trabajo. Y no hay nadie echándote porras. Es cansado, pero dice, para que haya fruto, el granjero tiene que trabajarla, ¿no? Y el día de hoy nos va a enseñar precisamente una porción más acerca de cómo terminar la carrera y cómo pelear la buena batalla y guardar la fe en cuanto a la aflicción. ¿Qué consiste esto? ¿Cuáles son las últimas partes que Pablo le dice? ¿Sabes qué? Vale la pena ser afligido por Cristo. ¿Por qué somos afligidos por Cristo? Ya vimos varias cosas. Pero yo titulé este mensaje Razones para soportar la aflicción por causa del Evangelio. Y le da 4 razones más. 3 razones más por las cuales son. Una es ayuda a hacerlo, pero las otras 3 son razones por las cuales podemos y debemos soportar la aflicción por causa del Evangelio. Así es de que vamos a darle lectura, vamos a hacerlo desde el versículo 7 hasta el 13. Dice así: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios nuestra presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y es lo que hemos estado viendo, ¿no? Hay una batalla que pelear, es complicado. En los jueves hemos estado viendo cómo solo un grupo de personas se levantaron en medio de una generación maligna y perversa, en medio de tinieblas, densas tinieblas, se levantaron. Y eso es difícil. Hay aflicción, es un hecho. Y no significa que fuera de Cristo no hay aflicción. Lo voy a repetir muchas veces. Pero hay razones de sobra, de peso, para decidir juzgar a Cristo digno de nuestra aflicción. Y mi primer punto es eso: medita y ora para que el Señor te dé entendimiento. Es lo primero que necesitamos, meditar y orar. Dice el versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo le está diciendo a Timoteo la palabra noeo. Significa eso, percibe con claridad de mente. Ten una comprensión total. Considera cuidadosamente. No solamente eso, valóralo, reflexiónalo. Y es como un mandato, aunque amoroso, pero es un mandato. Hazlo, no nada más es un consejo. La batalla es recia, la carrera no es sencilla, requiere disciplina. El trabajo de sembrar y regar el campo no es tomarse un coco en la playa. Hay aflicción, entonces tenemos que estar preparados. Por eso nuestra responsabilidad es mantenernos bajo el flujo de la gracia. Ahora, ¿cómo hacemos eso en términos prácticos? Al cristianismo le ha hecho mucho daño este falso evangelio de la prosperidad, donde el aquí y el ahora es tus codicias y estar cómodo, venir a Cristo ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Y se trata de que Cristo va a venir, tú llegas a la iglesia y Cristo te va a apapachar y te va a quitar todas las cosas feas y te va a dar todo lo que tú quieres. Ese no es el evangelio de la gracia. Ese no es. El evangelio de la gracia es lo que estamos viendo aquí. Entonces es importante estar bajo el flujo de la gracia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo tenemos esto en términos prácticos? Bueno, lo primeramente Pablo nos dice, para que hagas esto es medita constantemente, reflexiona en lo que Dios dice en su palabra. No dejes que tu mente vuele. Es espiritualmente incorrecto que sigas a tu corazón. Tu corazón es perverso y engañoso. No necesitas introspección, no necesitas tus viejas convicciones, las justificaciones tan arraigadas que ya tenemos para ignorar a Dios, para no obedecer, cuando Él nos está llamando en todo momento, cuando Él quiere tener comunión con nosotros. Acuérdate de eso, y no es porque Dios nos necesite, Dios no necesita comunión con nosotros, que se va a morir de tristeza. Nosotros necesitamos comunión con Dios, lo necesitamos más de lo que podemos imaginar. Entonces necesitamos quitar todas esas cosas que nos hacen pues voltear la cara y no obedecer como el Señor nos pide. Es lo primero que le dice Pablo, considera. Acuérdate, son dos extremos opuestos, no me cansaré de decirlo. No se llevan,
no están de acuerdo, se oponen entre sí. O es la palabra del hombre, su corazón perverso y engañoso, la filosofía mundana, o es la palabra de Dios. Se cancelan el uno al otro. No puedes estar en medio, no puedes servir a dos señores. O sirves a un rey o sirves al otro. No puedes poner vino nuevo en odres viejos. No puedes remendar un vestido viejo con tela nueva porque se rompe, porque se explota el odre viejo. Viene el tropiezo, significa eso, y se pierde lo que hay, y se pierde la palabra. Entonces es nuestro deber, lo primero que tenemos que hacer, recordar que tenemos que presentarnos a Dios, procurar con diligencia presentarnos a Él aprobado, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Lo vamos a ver después. Lo que dice Romanos, tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Porque es la única manera en la que vamos a ganar comprensión espiritual. Es la única manera en la que podemos tener verdadera relación divina, sabiduría para ser entendidos de la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable. Porque de eso dependen nuestras vidas. Romanos 12:2, ¿se acuerdan? No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Checa, y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Efesios 5:15-17, miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, que también es el ser necio, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Una vez más, la Biblia nos presenta dos caminos: o somos necios o somos sabios. Si estamos en Cristo, si estamos en el Señor y su palabra, somos sabios. Si nos alejamos, nos convertimos en necios. Y Pablo nos está dando este proceso. Acuérdate de eso, mi hermano. Dios no te va a hablar en medio de tu bullicio, en medio de tus muchas ocupaciones. Señor, ahí en el camino veme diciendo, porque tengo mucho que hacer. Estás errando así, si lo estás haciendo así. Y va a llegar el momento en que no vas a ir ni para atrás ni para adelante. Porque realmente la prosperidad, la bendición, la capacidad, la verdadera bendición vienen de parte de Dios. Una vida verdadera de gozo, paz, bendición, justicia, que es realmente lo que estamos buscando, vienen del Espíritu Santo de Dios. Ayer en el medio de ayuno y oración pusimos esto por obra. Me gusta la primera parte del medio de oración, se llama esperar en el Señor. Mientras meditamos en su palabra. No es un tiempo de estar pensando en ti mismo, sino es un tiempo de estar expuestos a la palabra de Dios, ¿no? Pero en la guía del líder nos menciona un comentario de E.M. Bounds, un hombre, dice: Dios no reconoce a las personas apresuradamente. Él no da sus dones a los que se comunican con Él apresuradamente y de momento. Permanecer en comunión con Dios es el secreto para conocerlo a Él y conocer su influencia. Así es. Algunos textos que nos reiteran esto, que debemos esperar en el Señor, me gustó mucho. Isaías 40, 29, 31. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es una de las cosas que puedes estar meditando. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero checa el énfasis en los que esperan. Si tú no esperas en el Señor, si tú no tienes tiempos con el Señor, olvídalo. Vas a estar como los muchachos. Y esperar en el Señor es esto, es considerar, reflexionar en su palabra, tiempo a solas con tu Señor, y entonces es que recibes entendimiento. Entonces es que recibes fuerza, capacidad. Otros textos que me encantaron, que yo estuve también meditando, Salmo 27, 13 al 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda otra vez a Jehová, esos verbos, guárdalos. Esfuérzate y entonces aliéntese tu corazón. Espera en Jehová otra vez. Salmo 62, 5 al 7. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de que yo le eche ganas, porque no tengo tiempo para orar ni para leer. ¿Quién tiene tiempo para eso? No, ¿verdad? Solamente en Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Salmo 62, 8. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Hay un interludio. Checa, la gente común no vale más que una bocanada de viento. Y los poderosos no son lo que parecen ser. Si se les pesa juntos en una balanza, ambos son más livianos que un soplo de aire. Checa eso.
Te lo vuelvo a repetir, solo hay dos, o es la palabra de Dios o es la palabra del hombre. Y si es la palabra de Dios, necesitas estarla meditando. No esperes salir fortalecido y victorioso de ninguna aflicción si no haces esas sencillas cosas, porque va a haber fracaso y vas a terminar negando a tu Señor, como dice aquí. No quieres eso, ya lo veremos al final. Pero es lo primero que tenemos que hacer, considerar para poder recibir lo que necesitas de parte de Dios. Porque siempre el mundo nos da una propuesta de cómo vas a ser feliz, de cómo vas a triunfar, pero siempre ha fallado. Nunca nos ha dado lo que nos promete. Solamente Dios te dice cómo. No temas a esto, no temas a la aflicción que vamos a estar viendo hoy. Y yo entiendo que hay cierto placer en dejarte llevar por la carnalidad, pero no creas que no te van a llegar las facturas. No creas que todo va a seguir normal como en aquellos tiempos en los que eras joven y parecía que aunque te portabas todo mal nadie te decía nada. No, va un avance, un retroceso, va hacia abajo una espiral y va a llegar la crisis. Y no quieres eso. Y sí va a llegar otro tipo de aflicción por nuestra mala cabeza y es una aflicción amarga. No quieres eso. Por eso comienza hoy. Comienza hoy. Pablo le dice a Timoteo, primero considera lo que te digo. Considera lo que te digo y el Señor te va a dar entendimiento. Considera la palabra para que el Señor te dé entendimiento. Punto número 2. Jesucristo, su evangelio y su palabra son suficientes. No te desenfoques. Ese es el primer punto que debes recordar. ¿Por qué o por qué soportar la aflicción? Porque el evangelio y la palabra y Jesucristo son suficientes. Checa cómo le dice. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y alguien puede decir, acuérdate de Jesucristo, ¿cómo se le va a olvidar? Pues, ¿qué crees? Es bien sencillo que se te olvide por qué estás aquí. En medio de la prueba y la aflicción, sabemos que somos extranjeros y peregrinos, pero de repente podemos perder de vista el centro. ¿Sabes cuál es el centro de esta iglesia? Cristo. Y Pablo lo recuerda, porque es fácil desenfocarse. Acuérdate, tu corazón es traicionero. De repente nuestros motivos por qué estamos sirviendo, el por qué estamos viniendo a la iglesia, es más, hasta por qué abrimos la palabra de Dios o por qué vamos a obedecer, de repente ya son egoístas. Ya no se trata de que yo quiero glorificar a Dios, sino se trata de que Dios, lo estoy haciendo, a ver, para que me bendigas, Ahí estoy, mira, ya leí 20 capítulos, ¿verdad? Llamar la atención, pretender hacer deudor a Dios. Señor, ya hice esto, día allá, día acá, me debes. Y va cambiando la motivación de nuestro corazón. A veces estamos buscando éxito personal, ¿no? Y Señor, ¿por qué todavía no me has dado las naciones? ¿Por qué no me has dado todo Memphis en Calvary, compañerismo cristiano? Si ves con cuánta entrega estoy predicando tu palabra. Puedo caer en ese error y muchas veces he caído, ¿no? Pero entonces ¿qué estoy buscando? ¿La gloria de Dios o éxito personal? Reconocimiento. Entonces es fácil desenfocarse. El problema con eso es que cuando estamos desenfocados y las cosas no salen como queremos, entonces tropezamos. Si no viene el resultado que yo quería, cuando hay sacrificio y servicio y cuando no te dan ni las gracias, ahí viene el tropiezo, si estás desenfocado. Cuando no solamente no hay ni las gracias, cuando hay humillación, cuando hay vergüenza, cuando hay persecución o cuando hay pérdida de la libertad, así como Pablo, ¿no? La gente puede decir, ¿yo qué hago aquí? Mejor me voy a lo mío, pues, si nadie me hace caso. Pablo pudo haber dicho eso. Y comenzamos, cuando estamos desenfocados de Cristo, a que ser cristiano no es algo digno de sostenerse. No, pues si para eso, ¿para qué? Y entonces la dificultad me empieza a ganar. Y es fácil hacer un ídolo del ministerio, es fácil enfocarse de pronto en actividades y actividades, en servir y servir, en edificios, en ministerios de esto, ministerio del otro, estructuras. Es enfocarse en el pastor. Obviamente todo eso es imperfecto, ¿no? Y sin el Espíritu Santo gobernándonos y en la carne, de pronto todo llega a ser o insuficiente o chocante. No suficiente, ay no, esto le falta algo. ¿Por qué? Porque olvidamos lo más básico. ¿Por qué nos decimos cristianos, mis hermanos? ¿Porque nos reunimos los domingos? No, ¿por qué nos decimos cristianos? La palabra lo dice, cristiano, Cristo. Cristo es el centro de todo. Cristo debe ser el centro en nuestras vidas y en la iglesia. Por eso una iglesia que se enfoca nada más en ministerios y estructuras, en el hombre, en personas, va a perder su rumbo. Todo eso es parte de. Pero si perdemos a Cristo de vista como lo más importante, vamos a estar en problemas. ¿Sabes qué me recuerda a la iglesia de la Odisea? Esta iglesia llegó al momento en que se sentía la más espiritual y exitosa de todas, pero perdieron lo más importante,
Cristo. Lo dejaron fuera. ¿Y sabes qué es lo único que le producían a Cristo? Náuseas, asco. Y el Señor hasta tuvo que empezarles a tocar. Hey, sí, ya vi que tienen mucho éxito, pero me dan chance de pasar. Imagínate. Apocalipsis 3, 14 al 17 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, ya me aburrí todo, yo quiero ser tibio nomás. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Checas? Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, en verdad, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, porque ya ni podía ver. 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Checa eso. ¿Puedes leerlo conmigo? 1, 2, 3. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Eso es bueno, no es malo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Te lo puse en negritas. ¿Qué significa eso? Que lo dejaron afuera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces es tan importante eso, tan básico. No te olvides de Jesucristo. Todo lo demás puede ser, puede haber o no puede haber ministerios de esto o del otro, pero es Cristo quien nos salvó. Es el que derramó su sangre por nosotros. Él es el único que nos puede verdaderamente fortalecer. Él es el que está preparando en el cielo una morada para nosotros. Un cielo sin Cristo no es cielo. Yo últimamente me he puesto a pensar en las iglesias de Siria y por un libro que yo leí de un misionero chino. Y últimamente estaba yo leyendo de Corea del Norte, en algunos lugares de África. ¿Sabes que en esos lugares ni siquiera saben lo que es ministerio de jóvenes, adultos mayores, adultos de niños, niños medios, jóvenes, no tan jóvenes, jóvenes y medio, etcétera? ¿Sabes que todo eso ni siquiera es relevante para ellos? Con el hecho de juntarse sin que los atrapen, con el hecho de que se junten y alguno de ellos haya memorizado algún versículo de la Biblia, porque ni Biblias pueden tener. Pero ve a ver esas iglesias, te voy a decir algo, esas iglesias no están apáticas, no están inconformes y no están tan malcriadas como las iglesias de este país, siempre quejándose de algo. ¿Sabes qué? Están llenos de gozo, están llenos de esperanza, sabiendo que a lo mejor es su última reunión, ¿no? Obviamente no tienen edificios, porque los pueden matar. La pena por ser cristiano es ir a la cárcel, es ser ejecutado o tener trabajos forzados en condiciones infrahumanas, ser ejecutados por su fe. ¿Y sabes por qué están llenos de gozo? Porque no hay nada que los distraiga de enfocarse en el centro, Jesucristo. Y ellos pueden ver a Jesucristo caminando con Él, con ellos a un lado. Y están dispuestos a vivir por Él y a morir por Él. Estaba leyendo también que durante un tiempo llegó a haber más de 1000 kilómetros, imagínate, piensa en eso, que son como 600 millas de catacumbas abajo de Roma. Bajo Roma, bajo ese lugar, hacían cuevas. Todas ellas fueron excavadas y usadas por 10 generaciones de cristianos durante 300 años. Es gente que no podía tener un edificio, gente que no podía decir: ¿sabes qué? Vamos a reunirnos. ¿A dónde vas? A la iglesia el domingo. No podían hacer eso. Tenían que, no sé, piensa en eso, cavar ellos mismos y hacer el esfuerzo para hacer cuevas abajo donde nadie los viera, y ahí se bautizaban y ahí tenían sus cultos, y había cosas hermosas que se veían inscritas en ellos, versículos bíblicos, bien importante. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo era su centro, no se olvidaron de su Señor. Entonces, mis hermanos, Cristo es el motivo de todo lo que hacemos. Cristo es el motivo de quiénes somos, por qué somos lo que somos, y Él es lo más importante. Un cristiano está llamado a morir a sí mismo y a vivir para su Señor. Lo he repetido mucho últimamente. Cristo no es un medio para alcanzar mis fines. Eso es idolatría, eso es religión. El cristianismo no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Cristo es el fin, Cristo es la meta. Por eso le dice Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Esto es reflexiona, en todo momento recuerda, no lo pierdas de vista. Otra cosa importante es que no está hablando de un Cristo hecho a tu imagen o moldeado por tradiciones o religión, porque le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, o sea, el Rey de Reyes.
¿Qué significa esto? Acuérdate de Jesucristo, el que se identifica con nosotros en nuestra humanidad, el que es nuestro sumo sacerdote, compasivo y misericordioso, ya lo vimos, que conoce, que entiende nuestro sufrimiento, que le da sentido a nuestro dolor. Pero también acuérdate de Jesucristo, que es el verdadero rey. Y tiene un reino el cual no tendrá fin. Timoteo, calvariano, cristiano, recuerda, servimos al Todopoderoso. Él viene y va a establecer su reino. Aunque no nos toque verlo en esta vida, si es que no viene antes, porque a lo mejor nos toca verlo, pero un día seremos resucitados. Pero mira lo que dice Lucas 1, 32 al 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por 2 sexenios. ¿Dice eso? Dice, para siempre. ¿Y qué dice? Y su reino no tendrá fin. Es el rey que servimos. Obviamente, aquí nunca vamos a encontrar el trato de reyes o príncipes o lo que sea, porque aquí no está el reino de Dios, Él lo dijo. Apocalipsis 22, 16 y 17 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, otra vez, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa, el espíritu y la iglesia, ven, dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Servimos a un rey maravilloso, y este no es el reino. Por eso puedes soportar las dificultades, porque no estás en casa, vas para allá, pero todavía no llegas. Número 2, ¿qué le dice? Resucitado de los muertos. No es un Cristo a mi imagen, buena onda, no, es el Rey Todopoderoso que resucitó de los muertos. ¿Qué significa eso, mi hermano? Porque a veces sucede eso, con el rollo de que le damos honores a la bandera, lo cual está bien, ¿verdad? O a los héroes, ¿cómo se dice? De alguna insurrección o algo así, no está mal, ¿verdad? Eso es algo cívico, está bien. Pero a veces creemos que así es la iglesia. Que lo que hacemos al venir aquí a la iglesia, pues estamos sirviendo a un acontecimiento del pasado. Estamos sirviéndole a una persona histórica, ¿no? Es que hizo tanto por la humanidad que es digno de recordarse, recordar su legado. No es así, mi hermano. Si bien Cristo existió históricamente, si bien partió la historia en dos, si bien fue a morir en la cruz, no te olvides que no estás sirviéndole a un recuerdito o a una fotografía. Y no está sirviendo a un evento, en un momento, en el pasado. No es así. Estamos adorando a Cristo. ¿Y sabes por qué lo estamos adorando? Porque Él está vivo. Porque Él no está en una tumba. No estamos adorando una fotografía. Puedes encontrar los huesos de Buda, de Mahoma, pero no los de Jesucristo, porque Él vive. Estamos adorando y servimos a un Jesucristo vivo, quien está en medio de nosotros. Por eso vienes el domingo a la iglesia. No vienes a cumplir un rito religioso. ¿Qué implica eso, mi hermano? Que Él haya resucitado, que Él venció lo irremediable. No sé si hayas escuchado antes. No, pues lo único que no tiene remedio es la muerte. Pues, ¿qué crees? Eso fue antes de Cristo, porque Él le puso remedio a la situación. Él nos regresó al Edén. Cristo venció a la muerte. ¿Por qué crees que hay millones y millones de personas dando su vida por Cristo? Sencillamente por eso. Cristo está vivo y es el Rey del universo. Y nosotros, según la palabra de Dios, vamos a resucitar y vamos a vivir con Él por la eternidad. Eternidad es mucho más que 80 años. Esa es nuestra promesa, eso es lo que nos debe mover. Mucho más allá de una reforma migratoria. Mucho más allá si me va bien o no me va bien en el próximo negocio. Mucho más allá si me da o no me da cáncer. ¿Sabes que todo eso es irrelevante cuando entiendes que no eres eterno aquí? Por eso es muy malo para nosotros como cristianos enfocarnos en el aquí y en el ahora. No hay vida más miserable que el que vive así, porque esta vida tiene muchas sorpresas. Todo va muy bien y de repente te sorprende un cáncer. Mucho dinero y de repente te sorprende una devaluación. Muy bonito, ya acabaste todo el rollo, tu jardín, desastre natural. Tu plan de vida temporal se acaba. Y no me malentiendas, lo he dicho otras veces, no significa que vamos a abandonar esas cosas. Esas cosas Dios nos las dio para disfrutarlas. Y somos mayordomos de eso. Sigue adelante, Dios te ha dado capacidades, te ha dado cosas. Por favor, sé responsable con todas esas cosas. Pero vuelvo a repetirlo, es un punto de vista de ver las cosas. Necesitas pensar en todo eso eternamente, en la eternidad. Dicen Romanos, por eso Pablo pudo decir, Romanos 8, 37 al 39, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo Jesús, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Checa, ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda esta creación, checa, podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Primera de Corintios 15, 54, 58. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales, siendo transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en la victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan, ¿qué dice? Fuertes y constantes. Trabajen siempre. No dice échense a dormir, al cabo ya. No, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para Él, Señor, es inútil. Y este es el verdadero evangelio, mis hermanos. No un evangelio de la prosperidad temporal, porque es falsa, porque aquí no está el cielo ni tampoco el infierno, ¿eh? No creas eso. Ninguna de las dos cosas se comparan a lo que hay aquí. Pero en Cristo, en su resurrección, debemos estar constantemente recordando eso, que solo Él es Dios, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador. Por medio de su muerte y resurrección, Él rompió los grilletes del pecado que teníamos. Él rompió la paga del pecado, que es muerte. Y esa era el arma más grande de Satanás. Y si confiesas a Jesucristo como Señor, si depositas tu confianza en Él, se convierte en tu Salvador, en tu Señor. Rompe por completo las cadenas del pecado en ti, de la muerte. Rompe por completo las cadenas que Satanás tenía sobre ti. Dime qué otra cosa podría motivarnos mejor para servir al que nos ha salvado a pesar de lo que sea, quien ha dado todo por nosotros. Y dice Pablo, según mi evangelio. O sea, no se está refiriendo a su opinión personal, sino a un evangelio que era tan personal para él, que Dios, Cristo mismo le había dado, según Gálatas. Él se podía decir embajador, heraldo del evangelio de Jesucristo resucitado. Entonces no olvides eso, mi hermano. Jesucristo es el centro. Él sufrió la cruz para darnos vida eterna. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y si sufrimos por causa del evangelio de cualquier manera, de una u otra, estamos participando de los sufrimientos de Cristo. Pero ¿sabes qué otra cosa estamos haciendo? Estamos declarando a qué reino pertenecemos. Sí, hay sufrimiento. Pablo lo puede decir. Nosotros no hemos experimentado esas cosas aquí, pero Pablo y los que están allá lo pueden experimentar cuando los están golpeando. ¿Sabes qué? Pégame lo que quieras, no pertenezco aquí, porque aquí no está mi hogar. Espero el reino que viene ya y espero a mi rey. Hay montones de testimonios, tú los puedes leer, de misioneros. Por eso continuamente dice Pablo, haz memoria, calvariano, cristiano. Recuerda por qué te dices cristiano. Recuerda, significa eso esta palabra. Menciónalo constantemente y especialmente en momentos en los cuales te da por renegar. Y dice Pablo, el versículo 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Y sabes qué? No es sorpresa. Te lo paso al costo. Pablo estaba sufriendo penalidades como prisionero y a modo de malhechor. Estaba en la cárcel y estaba a punto de ser degollado o decapitado, perdón. Pero no es algo que no debas ignorar, mi hermano, o que quieras arrancar las hojas de tu Biblia en eso. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y más adelante dice Mateo 10:38-39, y el que no toma su cruz, es Jesucristo hablando, y sigue en pos de mí, la cruz es un símbolo de muerte, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Lo siento, pero esto va en total oposición en contra de la filosofía humanista. Mateo 16:24-27, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Juan lo volvió a decir. Juan 15:20, acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen el que me ha enviado. ¿Por qué servir fielmente al Señor? Más adelante
Pablo lo va a decir. ¿Por qué cuesta servir al Señor fielmente? Dice 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El jueves lo vimos, mi hermano, el linaje de Set, capítulo 5 de Génesis. Gente que comenzó a invocar el nombre de Dios. ¿Qué significa eso? Que decidió ponerse de pie, abrirse paso y caminar en contra de una corriente oscura y malvada. Esa palabra significa el que con una cuña se esfuerza por levantar algo. Y es algo que tienes que reconocer, mi hermano. Es mucho más fácil entregarte a tu carne. Es mucho más fácil seguir la corriente de este mundo. Pero vivir para Cristo y por la verdad es algo costoso. Pero la pregunta aquí es eso. ¿Es Cristo suficiente para ti? Si no es así, necesitas conocerlo, porque de cualquier manera tu vida va a terminar en este mundo, por más que la ames. Y no te va a gustar lo que encuentres el día que vayas delante de Dios. Porque ahí es eternidad, y eternidad es mucho tiempo sin Cristo. Pero Pablo tenía una convicción. Él decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Qué significa eso? Eso nos debe dar mucho gozo, mi hermano. Hebreos 4:12 al 13, lo he dicho otras veces, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué significa eso? Que no te agüites, como dicen mi hermano. No importa si los gobiernos pretenden prohibirla. No importa si los gobiernos comienzan a matar cristianos. La palabra de Dios dice que es la espada del Espíritu. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que el Espíritu Santo es el que trae la espada en la mano. Y dime si hay alguien que se la pueda quitar, si le pueda resistir, ni Satanás. Entonces volvemos al mismo ejemplo, mi hermano, países perseguidos. Por ejemplo, aquí en este lugar donde se supone que hay libertad de expresión, ¿sabes qué? La palabra cada vez más encuentra menos camino. Porque cada vez hay más dureza de corazón, encallecimiento, enorgullecimiento, gente conformada a este mundo, acomodada aquí y el ahora. Pero lugares como China, por ejemplo, hubo un tiempo antes de la conquista de los comunistas, como por los 40s y los 50s, había como 700,000 cristianos en medio de millones de chinos que había ahí. Hubo una revolución cuando ya llegó el comunismo, mataron como a 30 millones de chinos, imagínate, fueron masacrados, pero la mayoría de ellos eran cristianos. Llegó opresión, llegó persecución, llegó cárcel, ejecuciones brutales. ¿Y qué crees? En esos 40 años de un comunismo cerrado, la iglesia hoy en día actualmente tiene una membresía estimada entre 30 y 100 millones de cristianos. No se ha apagado, ha crecido porque la palabra de Dios no está presa. Juan Bunyan, ¿verdad? El que te decía hace ratito, escribió una obra muy famosa, El progreso del peregrino. Se dice que él fue cancelado en Inglaterra por su fe. Le pusieron en una celda donde tenía una ventana y obviamente nadie lo podía ver de fuera porque estaba la barda, pero él se ponía a predicar desde ahí. Y se dice que cientos de personas incrédulas y creyentes se juntaban cuando él comenzaba a enseñar la palabra y él no los veía. Él detrás de barrotes, detrás de cemento y todo el rollo, o de piedras, ¿verdad? Él estaba encadenado, pero la palabra de Dios no estaba presa. Y eso nos tiene que animar, mis hermanos. Gente en Alemania está escuchando la verdad, gracias a Dios. No podemos parar y no pararemos. Acuérdate, si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Entonces no pierdas la oportunidad de hablar la palabra de Dios porque no está presa. Sea para rechazarla o para recibirla. Punto número 3, no olvides el propósito por el cual hacemos lo que hacemos. Eso te va a mantener en track. Dice el versículo 10, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. O sea, el evangelio sigue esparciéndose y seguirá corriendo. Mientras tú lo prediques, no debemos callarnos, mis hermanos, no tenemos que amedrentarnos, aun si no vemos respuesta aparente, aun si no vemos los recursos que tienen otras iglesias. Eso no es lo relevante. Tenemos lo más valioso que es el evangelio y la escritura y no podemos callar, no podemos ser infieles. Pablo estaba seguro de eso. Por eso dice, ¿sabes qué, Timoteo? Todo lo soporto. Me mueve el amor de los escogidos. Aquellos a quienes antes de la fundación del mundo Dios escogió para ser sus hijos, los cuales por igual necesitan escuchar la verdad y creer y dar un paso de fe, ahí se completa. Por eso es tan importante el evangelismo, mi hermano. Mira, cada jueves hay una familia en nuestra iglesia que está saliendo a evangelizar.
Gloria. No esperes un programa especial, no esperes un evento especial para hacerlo. Si tienes a Cristo, si has conocido a Cristo, si el Evangelio te ha salvado, puedes hacerlo. Si necesitas compañía y ánimo, bueno, ya hay una pareja que lo está haciendo. Ellos lo hacen cada jueves. Tú mismo. Escoge un día de la semana. Intencionalmente hazlo. Te aseguro que vas a comenzar a ver a Cristo caminar contigo. Hazlo por amor al Señor, por amor a los escogidos. No va a pasar nada. Hoy en día ya puedes grabar la novela si se te va a pasar, la ves después. Pero son dos cosas juntas, ¿verdad? A los que Dios ha escogido, pero ellos tienen que escuchar el Evangelio. Y esa es nuestra parte. Y el resto le corresponde al Señor. Pide al Señor que te llene de su amor, que te llene de ese fuego por su mensaje. Porque dice Pablo, es vida eterna, es salvación, es gloria eterna. Y qué maravilloso que un día que estemos en el cielo, porque así tienes que verte, llegue mucha gente a decirte gracias por compartirme tu fe. ¿Cuándo? Ni me acuerdo. Pues tal día, tal fecha tú saliste y me dijiste tal. Y que esa persona te pueda decir gracias, brother, por tus recursos, gracias por tu tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu servicio, porque yo estoy aquí contigo compartiendo la gloria de nuestro Señor. Pero tienen que oír, tienes que pensar en qué cosas estás gastando el tiempo en tu vida. Efesios 1, 4 al 5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos predestinó, dice ahí. Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció también los predestinó. Pero en Romanos 10, 13 al 17 dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Sí, es cierto, y a mí también me da cosita siempre el sentir el rechazo de las personas. Pero tenemos que encontrar de parte de Dios de nuevo, autoridad. Porque como dice aquí, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? Hoy les estoy enviando, mis hermanos. Si hay sentido que no te ha enviado nadie, bueno, hoy te envío. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Predica lo que sabes. Si no eres experto en esto o en lo otro, predica lo que sabes. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Juan 6:65 dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Pero Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero checa el versículo 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no cree en el nombre de Dios. Esa es la oportunidad que estamos dando. Dios no te está mandando a decir, bueno, ahorita te me vas y por favor tráeme 4 o 5 ovejas y no ni regreses. No está diciendo eso. Nuestra parte es ir y proclamar el Evangelio. Que por gracia somos salvos por medio de la fe, pero tenemos que ir a predicar el Evangelio. Tenemos que ir a predicar que el infierno es eterno. ¿Cuántas personas están yendo allá que no le han conocido? Tenemos que pedirle al Señor un corazón evangelizador, mis hermanos. Créeme eso no está en mis hombros como pastor nada más, está en los hombros de cada uno de ustedes. Si ustedes han creído en Jesucristo, ustedes tienen esa responsabilidad igual que yo. Estaba leyendo biografías como la de Juan Wesley. Él fue el fundador de la iglesia metodista junto con su hermano. Eran hombres preparados, sufrieron persecuciones, sufrieron difamación por Cristo. Pero imagínate, estaba leyendo que durante su vida él viajó a pie o a caballo alrededor de 300,000 millas. Predicó 40,000 sermones y tradujo más de 200 libros. Y dice que su manera de vivir era sencilla, que todos los ingresos que tenía, la mayoría de lo que tenía, lo regalaba. Fue ridiculizado, fue apedreado, fue apartado de sus colegas. Pero dice su biografía que nunca perdió la alegría de su servicio, ni su amor por el Señor, ni por las personas. Porque él, como muchos otros, dejaron su vida entera por una obra que vale la pena, el Evangelio de la Salvación. Otro fue George Whitefield, que también era amigo íntimo de ellos, de John Wesley. Dice que él pasó 34 años predicando el Evangelio en las Islas Británicas, en América del Norte, que hizo 13 viajes transatlánticos, que eran muy peligrosos en ese tiempo. Predicó 18,000 sermones en 2 continentes y hasta un himno le compusieron. Dice, amó el mundo que le odió, eran sinceras las lágrimas que caían sobre su Biblia, cuando la asediaban el escándalo y las lenguas contenciosas, su única respuesta fue una vida intachable. El Señor lo dijo, bienaventurados son cuando por mi causa les vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Hermanos,
Cada cosa que hacemos para el Señor no es en vano. Y no importa si no tienes un micrófono o una guitarra o un gran escenario o un gran sistema de media. Tenemos el evangelio poderoso de la salvación y tenemos que proclamarlo. ¿Eres cristiano? ¿Somos cristianos? Debemos hacerlo. Punto número 4 y último. No pierdas de vista la promesa ni al que promete. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Pablo va a comenzar a mencionar otra de sus palabras fieles. ¿Qué significa esto? Lo hemos dicho antes, ¿no? Que lo que está diciendo es algo confiable, creíble, que puedes apostar tu vida entera en esta promesa porque es Dios el que está prometiendo. Y se cree que este era un himno, así como el credo que vimos en el capítulo pasado. Pero acuérdate de esos, estos son himnos de cristianos que sembraron la palabra para que tú y yo tengamos esto con persecuciones, con su propia sangre. Dice la historia que morían abrazados en el circo romano y cantaban estos himnos antes de que se los comieran los leones. Y se cuentan historias de cómo bajaba la misma gente que estaba en la audiencia, bajaban y creían y morían con ellos. Cosas impresionantes. Pero comienza diciendo, si somos muertos con Él. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere tanto a esta muerte espiritual a la que somos llamados, muerte espiritual o morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle, negarnos a nosotros mismos en primer lugar. Dice Romanos 6:34, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Qué importante es el bautismo. Romanos 6:5-8, porque si fuimos plantados junto con Él en la semejanza de su muerte, está hablando del mismo bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Se está refiriendo a esto, cuando nos identificamos con Cristo, morimos nosotros, pero también se está refiriendo a sufrimientos, a persecución, a hostilidades. Porque cada vez que sufrimos por Cristo en esa situación, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos dando evidencia de a quién verdaderamente pertenecemos. Estamos diciéndole al mundo, ¿sabes qué? Este no es mi hogar. No busco la gloria que me ofreces. Busco una gloria diferente, una eterna. Estoy esperando mi verdadera riqueza. Estoy esperando mi verdadero reino, no las cosas temporales de este mundo que de por sí se acaban. Versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Qué significa esto? Pues vamos a reinar con el Señor, con quien nos estamos identificando. Puede haber sufrimiento, sí. Hay millones y millones de hombres y mujeres que han juzgado que Cristo es digno y es real y que vale la pena derramar su sangre por Él. ¿Sabes qué le dijo Mateo 19:28? Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores, les está hablando a sus apóstoles, también se sentarán con 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Son promesas de parte de Dios, son promesas que deberíamos de tener claras. Primera de Corintios 6 dice, ¿no se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Porque viene el reino de Dios. Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes, porque está hablando de pleitos entre cristianos. Versículo 3, ¿no se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que pasan en esta vida. Y esa es la promesa, mis hermanos. Morir con Cristo. Y no está hablando de una muerte heroica, ¿no? Muero por esto, no. Estamos hablando de alguien que vive, de alguien que está vivo. Colosenses 3:1-4 dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva en Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, lo que te acabo de decir, ustedes participarán de su gloria. Colosenses 3:5-6, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con inmoralidad sexual, con impureza, con bajas pasiones, con malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Y ahí no termina, después dice más cosas. ¿Te acuerdas de Moisés?
Moisés, ¿sabes qué? Era hijo de papi, ¿no? Hija de mami. Porque él, ¿sabes qué? Era hijo adoptivo de la hija de Faraón. Pero mira lo que dice Hebreos 11, 24 al 26. Fue por la fe que Moisés, cuando ya adulto, se rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por la causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tener la mirada puesta en el galardón, en la gran recompensa que recibiría, perdón. Y ya lo he mencionado, mi hermano, acuérdate, no es que sin Cristo no vas a sufrir, de todos modos van a venir los sufrimientos. ¿Sabes que esos egipcios terminaron devastados por plagas y al final el ejército quedó hundido en el mar? El jueves vimos el camino de Caín. Todos esos del camino de Caín construyeron su propio Edén. Muy lindo. Pero estos del linaje del Set decidieron levantarse y sufrieron el vituperio, sufrieron la vergüenza. No estaban como nosotros, mira, yo tengo mi casota y tú qué, tú nada. Bueno, pues te voy a decir, todo el camino de Caín, la gente quedó bajo el diluvio. No así Noé y sus hijos. Por eso, mis hermanos, acuérdense de eso. Ser cristiano no se trata de una religión. Ser cristiano no son ritos, no son tradiciones. Es una religión, una relación con un Dios vivo, con Jesucristo nuestro Señor. O tienes a Cristo o no lo tienes. Y el himno sigue, si le negaremos, Él también nos negará. Podríamos traducirlo mejor, si alguna vez lo negamos o si en el futuro lo negamos, ¿verdad? O sea, está refiriéndose a una situación de vida o muerte y definitiva. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera cada vez que desobedecemos, cuando no estamos dispuestos a declarar abiertamente nuestro amor por Cristo en una situación, estamos negándolo. En cierto momento lo hacemos, pero no se está refiriendo a eso y no lo deberíamos de hacer. Pero podemos pensar en Pedro, por ejemplo. Pedro lo negó 3 veces, pero inmediatamente fue y lloró amargamente, se arrepintió, ¿verdad? Y aparte después, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, él puede leer en Hechos cómo predicó el Evangelio a más de 3,000 personas, después a 20,000 personas. Fue grandísimo y nunca más se volvió a avergonzar del Señor. Se dice que pidió ser crucificado de cabeza cuando murió, dice la tradición. Pero aquí se está refiriendo a aquellos que definitivamente hacen una decisión de no juzgar a Cristo digno de seguirse. Todos los falsos maestros que enseñan que Cristo no es Dios le niegan, o algunos que alguna vez le proclamaron pero que retrocedieron definitivamente, que nunca tuvieron una fe genuina, lo que leímos en Hebreos. Dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejaran de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a vergüenza pública. Cristo mismo lo dijo también, Mateo 10:32, cualquiera pues, en el contexto de la persecución, que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Primera de Juan 2:22 al 23, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo no tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Se trata de esto, negar a Cristo y decir, Cristo, no vale la pena, esto de ser cristiano ya no me gustó. Ya me pidieron demasiado estos fanáticos, ahí nos vemos. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuésemos infieles, él permanece fiel y él no puede negarse a sí mismo. ¿A qué se refiere infiel? Es la palabra apistos. O sea, no está hablando de que, bueno, ahí de vez en cuando soy infiel, y no está hablando de eso. Aquí está hablando de totalmente, no es tener poca fe o ser débil, sino definitivamente no creer, no tener una fe salvadora. O sea, lo que está diciendo aquí es que Cristo no puede negarse a sí mismo, es decir, Él va a honrar su promesa de que todo aquel que cree en Él será salvo, pero el que no cree en Él será condenado. Eso es a lo que se está refiriendo. O sea, está diciendo esto, yo puedo apostatar mi fe, creer que voy a reencarnar en una rana y luego en un perro, o que voy a dejar de existir, o que si Dios es un Dios de amor, ¿por qué me va a mandar al infierno? Todo este tipo de cosas. El punto es que lo que tú creas no es relevante con lo que es y no cambia para nada. Entonces no debemos dejarnos engañar por nuestro perverso corazón, mis hermanos. Delante de Dios nuestras convicciones, nuestros pensamientos, nuestras creencias no significan nada. Tú puedes decir, yo no creo en el sol para nada, no soy creyente del sol. Bueno, eso no cambia la realidad de que el sol sale cada día. Y es lo que está diciendo, Cristo permanece fiel con quienes creen en Él y con quienes no lo hacen también.
Dios no va a ser infiel a su promesa de salvar a quienes creen en Él, pero tampoco va a incumplir su promesa de condenar a los que no lo hagan, porque Él no se puede negar a sí mismo, Él es justo. Entonces, cerrando, mis hermanos, tenemos delante de nosotros la vida y la muerte. Me gusta eso, como dicen en Deuteronomio, escoge la vida, porque es lo que Dios quiere. Checa los textos últimos: morir, sufrir, vida y recompensa. Negar, ser infiel, también hay recompensa. Es una cuestión de fe. El cristianismo es una cuestión de fe. ¿Qué vas a creer? ¿A quién vas a seguir? No puedes estar en medio. Puedes venir todo lo que quieras a la iglesia o ir a cualquier otra iglesia, pero eso no es lo que te va a traer salvación. La decisión que tomes. Si vas a seguir viviendo para ti mismo y para este mundo, igual vas a sufrir y morir. Negar a Cristo y ser infiel, o decidir vivir para Cristo, sin juzgarlo digno de morir por Él. Todas estas son razones de peso, mis hermanos, para soportar sufrimiento, para negarnos a nosotros mismos, porque te lo vuelvo a repetir, el discipulado en Cristo tiene un alto costo. El levantarte por la verdad, no te voy a engañar, el levantarte por la integridad tiene un costo. El morir a nosotros mismos, el no entregarnos a las posesiones ni a las pasiones de nuestra carne, el no seguir el rumbo de este mundo. Creas o no creas, no cambia la verdad de lo que es. Tienes que hacer una decisión. Y antes de tomar la comunión, te invito a que tomes una decisión. Porque la decisión consiste precisamente en tomar ese pan y ese jugo de uva que, olvídalo, no es un acto religioso, no es una liturgia más, es una decisión de tu vida de decidir en quién vas a creer, qué camino vas a tomar. Cuando tomas ese pan, cuando tomas ese jugo de uva, estás declarando tus intenciones, lo que estás creyendo. O perteneces a Cristo y caminas con Él, le obedeces a cualquier costo porque entiendes que solo es verdad lo que Él te ofrece, porque entiendes quién es Él, porque entiendes que su amor fue derramado en esa cruz por ti, que no solamente vino a morir en tu lugar, que resucitó con poder, que vive, porque estás reconociendo que no les estás dando honores a un hombre muerto, sino a alguien que está entre nosotros hoy, que está extendiendo sus manos. Pero acuérdate de algo, mi hermano, Cristo quiere todo de ti. No te dejes engañar, porque si tú dices, no, pues no estoy listo, todavía no. Bueno, te voy a decir algo, solo hay dos caminos: o estás en Cristo, y Cristo es tu rey, o estás con Satanás y Satanás es tu rey y Él ya lo tiene todo de ti. Porque eso es lo que dice la Biblia. Eres esclavo de tu pecado y esclavo de Satanás. No creas que eres libre, no es así. Si tú no te entregas a Cristo, si no estás en Cristo, Satanás es tu Señor. O sea que no te sientas tan libre, ni tan afortunado, ni tan open mind. Abre tus ojos. Si hoy puedes ver tu salvación, no la postergues más. Entrégate a tu Señor para que seas libre. Pablo escribió, y yo lo creo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito aquel día. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cristo, Dios es fiel con lo que ha prometido. Necesitas, te urge conocer su promesa, pero no solamente eso, necesitas creerla y vivir por ella, mi hermano. Vamos a orar mientras vamos repartiendo los elementos. Señor Jesucristo, todos aquellos que quieran reiterar su decisión por Cristo, ponte de pie. Si no crees que Él es digno de ser seguido, pues seguiremos orando por ti. Pero Señor Jesucristo, hemos creído, Dios, que solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. En un instante, en un momento en el que tenías mayores seguidores, Señor, estaban detrás de ti, Dios, y tú hablaste de la manera más dura que podías haber hablado, y muchos dieron vuelta atrás, Señor, no te siguieron. Y tú volteaste con tus apóstoles, con tus discípulos, y les dijiste, ¿vosotros también se irán? Y Pedro dijo desde su corazón, Señor, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos
Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Señor, yo te pido que cada persona aquí en tu iglesia, en Calvary, podamos entender eso, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí entendamos eso, Señor, pero en lo más básico de nuestras vidas, Señor. Ahí, no nada más aquí en la iglesia, Señor, sino en nuestros hogares, Padre. En el seno de nuestro hogar, en el seno de nuestra habitación, en nuestra misma cama, Señor, cocina, sala, Padre. En medio de nuestras relaciones con nuestros vecinos, con nuestra familia, Dios. Señor, ¿quién es nuestro Señor? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Al Dios de nuestras pasiones? Bueno, detrás está otro rey que no es muy bueno y que es un esclavizador, que es un tirano que vino a robar, matar y destruir, que se llama Satanás. Pero también estás tú, Señor, quien nos ha salvado, Dios, quien ha venido a dar su vida por nosotros, Señor. Señor, a ti, delante de ti venimos, Señor, recordando, Señor, que en esa cruz del Calvario, Señor, que hoy en la eternidad, Señor, siguen escurriendo las gotas de sangre de tu cuerpo, Señor, por un mundo, Señor, endurecido, encallecido, Dios, pero no por nosotros, Señor, porque hemos creído, Dios. Nuestro corazón no está encallecido, hemos creído quién eres tú, Señor, y hacemos una decisión más, Señor. Te pido que podamos hoy entender tu evangelio, Dios, que el evangelio eres tú, Cristo Jesús, que tú eres el centro, no nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. En especial te pido por aquellos que están tan ofuscados en sus problemas y sus situaciones, Señor, que no pueden ver más allá, Señor. Yo te pido que les des ojos para ver, Señor, porque siempre ha habido y siempre será una sola salida, una sola solución, y esa eres tú, Señor. Si tú no nos llenas, si tú no nos sacas a la victoria, si tú no nos haces feliz, si tú no nos das plenitud, si tú no nos quitas de nuestros temores, si tú no nos libertas de nuestras adicciones, nada, ninguna otra cosa podrá hacerlo, Señor. Y en este día, Señor, venimos delante de ti, Dios, a pedirte, Señor, que hables a nuestras vidas y que podamos recordar, Señor, en este jugo de uva y en este pan, Señor, el pacto de pactos, Señor. Un pacto unilateral, Dios, que no tenía nada que ver con nosotros porque nosotros no teníamos nada que ofrecer. Lo único que podemos hacer es ver, retener, meditar y creer, Señor, que así es. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: toman, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Señor, y ese pedazo de pan representa nuestra comunión contigo, Señor, representa nuestra decisión de identificarnos contigo en tu muerte, Señor. Creemos, Señor, que el levantarnos por la verdad y hacer lo correcto trae, Señor, un costo alto, Dios, pero cualquier costo es tan pequeño, Señor, al poder ver tu rostro, Señor, al poder caminar en fe, en paz, en esperanza, Señor, sin que nada nos mueva del lugar de donde estamos, porque tú que eres fiel, que prometiste, Señor, cumplirás tu promesa, Señor. Mientras masticas ese pan, una vez más, en tu corazón y en tu mente y en oración, reitera tu decisión de seguirle. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y Señor, tu sufrimiento, tu sangre, Señor, trajo vida nueva, trajo vida eterna, Señor. Que podamos ver esas cosas, Señor. Señor, te pido por aquello, Señor, que muchos de nosotros nos ha pasado, Señor. En algún momento, Señor, hemos dicho: ¿valdrá la pena todo esto? Y Señor, tú vales la pena, Señor. Ayúdanos a ver nuestras aflicciones, Señor, con gozo, Dios, en especial aquellas que tenemos por causa del Evangelio y la verdad, Señor. Ayúdanos como nuestros hermanos John Wesley, que siguen vivos en ti, Señor. Señor, que aunque fueron vituperados, Señor, no se avergonzaron. Dice tu palabra en
Hebreos capítulo 10, de los cuales no eran dignos, el mundo no era digno de ellos, y de los cuales tú no te avergüenzas de ser llamado su Dios. Señor, si tú no te avergüenzas, Señor, de esta persona que soy yo, Señor, ¿cómo yo me voy a avergonzar de ti, Señor? Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, porque aún a pesar en mis debilidades y en lo que soy, Señor, me sigues amando igual, me sigues recibiendo, Señor. Y el que quiera hacer conmigo esa decisión, díselo en tu corazón. Dile, Señor, yo soy tuyo. He decidido caminar contigo, Señor. Señor, yo no voy a volver atrás, Padre. Señor, no sé si llegue a ser como Jeremías, Señor, quien quedó solo y al final apedreado, como Isaías igual. Señor, pero fuera de ti nada queremos. No sé si llegue a ser como Billy Graham, Señor, quien pudo ver mucho fruto, como Chuck Smith, Señor, que vio tanta gente venir a ti, tanta iglesia nacer, Señor. Señor, lo único que sé, Dios, es que tú eres real, Señor, que tú eres rey y que tú vienes, Señor, que no hay nada más real y verdadero, Dios, que lo que tú dices en tu palabra, Señor. Porque lo que no se ve es eterno, lo que se ve es temporal, Dios. Y lo que no se ve son todas estas promesas, Señor. Señor, con tu sufrimiento, Padre, tú viniste y me diste vida, Señor. Y si en algún momento, Señor, tú me das el privilegio, Señor, de participar de tu sufrimiento, Señor, ayúdame a glorificarte y a gozarme, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu muerte en la cruz, Señor. Gracias por tu sangre preciosa que me limpia de todo pecado, que me afirma como tu hijo, como hijo adoptado tuyo, Señor, que me afirma, Señor, como heredero de los cielos, Señor, que me afirma como súbdito de un reino que no tendrá fin. Gracias, Señor. Puedes tomar. Hacemos un canto y nos vamos. Dile: pecado se volvió